Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Edu López, soy fotógrafo y también soy formador. Y hoy te voy a explicar, dentro de las novedades que trae Capture One 22, cómo funciona el HDR. Si no estás muy puesto, el HDR básicamente son las siglas en inglés de alto rango dinámico. Es cuando la cámara no es capaz de registrar todos los detalles que hay en la escena a nivel lumínico, porque hay zonas que tienen mucha luz y zonas que tienen muy poca. Por lo tanto, el contraste es muy alto, más grande que el rango dinámico de nuestra cámara. Cuando eso ocurre, tenemos que sacrificar o por la parte de las altas luces o por la parte de las sombras, porque no vamos a ser capaces de registrarlo todo. Pero existe una técnica que se llama HDR, que tiene mucho tiempo y que funciona muy bien. De hecho, los fotógrafos que hacemos interiores la utilizamos habitualmente, la gente que hace paisajes también la usa de forma habitual, y por eso Capture One se ha animado a ponerla dentro de la versión de Capture One 22. La técnica se basa en mezclar fotografías. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos 5 fotografías, que serían estas de aquí, y si os fijáis, si vemos por ejemplo la primera, vemos que más o menos tenemos una buena exposición en lo que sería a nivel general. O sea, hay casi detalle en todos lados, ¿no? Tenemos casi detalle aquí en el mueble, casi detalle aquí en las sombras, pero en realidad la fotografía, para que estuviese bien expuesta en la parte de la derecha, tendría que ser esta de aquí, que si te fijas está muy bien expuesta aquí a la derecha, y la fotografía, para que estuviese bien expuesta en el mueble, tendría que ser pues seguramente esta de aquí o incluso esta de aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que para mezclarlas puedo hacerlo de forma manual. Puedo irme a Photoshop e intentar hacer selecciones, capas, pero me llevaría muchísimo tiempo y no es el objetivo. Entonces hay un método que es mucho más sencillo para mezclar todas estas fotografías. El método que propone Capture One es tan sencillo como seleccionar las imágenes, darle al botón derecho y darle donde dice fusionar a HDR. Tienes que saber que el propio software te recomienda que utilices 3 fotografías con una separación de 2 pasos de diafragma entre una y otra. Con esas 3 fotografías y 2 pasos de diafragma, teóricamente vas a obtener muy buenos resultados. Mi opinión personal es que eso está muy bien, la verdad, sobre todo en términos de velocidad a la hora de hacer este proceso, porque solamente son 3 fotografías, pero yo en lo personal suelo capturar 5, 7, 9 y solamente con un paso de diafragma entre ellas. Me encantaría saber, si ya haces este tipo de proceso, cómo sueles hacerlo tú, cuánta distancia le das entre una fotografía y otra en términos de exposición. Así entre todos pues a lo mejor sacamos algo en claro y nos podemos hacer una pequeña guía de cuál es la configuración que da mejores resultados. Nosotros lo vamos a hacer con estas, así que le damos a fusionar a HDR y aquí nos aparece fusionar a HDR como un pequeño pop-up que nos indica si queremos que hayan autoajustes y una alineación automática. Pese a que yo, y creo que todo el mundo te va a recomendar que cuando hagas esto lo hagas con un trípode, lo cierto es que muchas veces no tenemos esa posibilidad. Y Capture One nos ofrece la posibilidad de alinear automáticamente esas capas, pero no es magia. O sea, o estabas muy quietito pegado a algo con el estabilizador de la cámara activado y buscando que no se moviera absolutamente nada, o realmente le va a costar mucho, porque obviamente no es un software que esté preparado para hacer una alineación de capas al nivel, por ejemplo, que lo hace Photoshop. Sin embargo, está muy bien que lo implementen dentro del Capture One 22. Lo que pasa es que si lo seleccionas, el proceso va a tardar más tiempo. Así que nosotros ahora, como lo ha hecho en trípode, lo vamos a dejar deseleccionado. Lo que sí voy a dejar marcado son los autoajustes. Así se supone que me va a dar una fotografía que ya está bastante editada, aunque tú puedes después modificarlo. O sea, los ajustes que va a hacer son los ajustes de altas luces, sombras, blanco, negro y los niveles. Así que si tú quieres los puedes cambiar después. Hacemos clic en fusionar y en este momento empieza un proceso que suele tardar entre 10 segundos y unos cuantos minutos. Dependerá un poco del ordenador que tengas, de qué fotografías estás pidiéndole que utilice, cuánto pesan, qué tamaño tienen, etc. En mi caso, con esta Fujifilm X-T4 ya lo hemos calculado y está en torno a los 38-40 segundos por cada HDR que hemos hecho con 5 fotografías. No sé si esto te va a servir de algo, pero bueno, es un dato orientativo. Aquí aparece justamente a continuación el resultado que nos ha ofrecido, que sería este de aquí. Vemos que es una fotografía bastante natural. En este sentido, yo felicito a Capture One 22 porque el resultado no es tan artificial, es bastante natural. Lo mejor de todo es que si queremos podemos levantar las sombras y podemos trabajar perfectamente la imagen para obtener un resultado bastante óptimo. Recuerda que a veces se saturan un poco determinados colores y eso también es un poco lo que le da ese aspecto un poco más fantasioso.
maravilloso. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que cuando haces el HDR, como que se desactiva la configuración que solventa el problema de efecto de barril que tienen las lentes angulares. Fíjate, en esta imagen de aquí, como puedes observar aquí a la izquierda, vas a darte cuenta de que la puerta está recta, mientras que en la imagen resultante la puerta ya está con el efecto de barril. Pero eso es bastante fácil de solucionar, solamente tienes que venir a este menú de aquí y hacer que se deslice este parámetro de aquí hasta conseguir de nuevo tener un aspecto pues mejor que el que te da por defecto el HDR. Yo creo que aunque el aspecto del HDR es bastante decente y aunque Capture One se ha puesto las pilas, todavía le falta. Y sobre todo lo digo porque si os fijáis haciendo zoom al 100%, os dais cuenta aquí la diferencia que hay entre las altas luces y las sombras, como que no la gestiona del todo bien. Todavía creo que le puede faltar, pero me encantaría, si tienes la posibilidad, que lo probaras y que decidieras por ti mismo si es una herramienta útil o no. De las pruebas que yo he estado haciendo, la verdad es que la gran mayoría salen bien, pero hay momentos en los que el software no termina de clavarlo. También tengo que decir que lo he estado haciendo con Lightroom, hemos hecho comparativas dentro de mi canal de Patreon y nos hemos dado cuenta de que ocurre con los dos software. Solo que Lightroom te da la posibilidad de evitar los fantasmas con 3 parámetros, bajo, medio o alto, mientras que Capture One no te da esa posibilidad. Digamos que Capture One de momento necesita evolucionar con respecto al HDR. Todavía no está en el estado óptimo y de alguna manera es normal porque es la primera vez que lo implementan. Pero el hecho de que lo implementen va a hacer que mucha gente en su flujo de trabajo, a lo mejor gente que no es tan exigente con ese tipo de detalles, pueda utilizarlo habitualmente porque funciona rápido, porque es muy fácil de trabajarlo y porque realmente creo que si quieres y te empeñas, ese tipo de cosas se pueden solventar de forma bastante sencilla pasándolas por Photoshop o haciendo algún tipo de proceso intermedio antes de entregar la fotografía final. Dicho de otra forma, obvio que existen software mejores para hacer HDR, pero oye, pues qué duda cabe que el hecho de que tengamos la posibilidad de hacerlos directamente en Capture One 22, a mí al menos me parece una gran ventaja. Vamos a hacerlo ahora con estas 5 fotografías de aquí, con estas imágenes de la cocina, en donde tengo muy poco detalle en lo que sería la cortina cuando estoy haciendo la fotografía de forma que esté bien expuesta en el resto de la cocina. Entonces seleccionamos 1, 2, 3, 4 y 5 fotografías, botón derecho, vamos a darle a fusionar a HDR y vamos a darle aquí directamente a fusionar a ver qué pasa. Una vez más el resultado es bastante natural, fijaros cómo queda de natural, la verdad es que parece una única toma, en eso sí le doy todo el crédito a Capture One, la verdad es que estoy súper contento. Ahora podríamos ya corregir el balance de blancos, empezar a buscar tonos que sean grises en la imagen para corregirlo, como esto así, y además como tenemos herramientas que podemos corregir lo que serían las perspectivas para conseguir que las líneas verticales luzcan verticales, que las horizontales luzcan horizontales, pues la verdad es que la herramienta de Capture One 22 se está convirtiendo honestamente en una muy buena herramienta para los fotógrafos que hacemos interiores, arquitectura, etcétera. Con el tiempo me imagino que irán mejorándola, como no puede ser de otra forma, pero de momento ya es una herramienta con la que se puede trabajar bastante bien. Vamos a ver si soy capaz de alinear los 4 puntos, sería aquí. Y esto sería como aquí. Y aquí se me ha ido bastante. Sería como así. Vale, le damos a aplicar. Y entonces la fotografía se corrige. Ahora vamos a hacer el recorte. Podríamos dejarlo como por aquí. Y ahora podríamos empezar a trabajar la fotografía por diferentes zonas. Por ejemplo, podríamos crear una capa nueva y a esa capa darle bastante luminosidad y con un degradado hacer que tenga mucha más luz por este lado de aquí. Lo mejor de todo es que como Capture One tiene un sistema de capas que funciona tan extremadamente bien, si te apetece, por ejemplo, que este degradado no llegue a la ventana, porque a lo mejor tú no quieres que llegue a esa ventana, puedes darle botón derecho encima de la capa, rasterizar la máscara y ahora puedes tratarla como si la hubieras pintado. O sea, puedes coger la goma y eliminar la parte de aquí para que esto siga teniendo el mismo detalle que tenía sin que le afecte esa capa que acabas de crear, por ejemplo, ¿no?
Siempre he dicho que esta herramienta está muy cerca de Photoshop en muchísimas cosas. Obviamente Photoshop es un software increíble que no tiene rival, pero Capture One se está empezando a convertir en una opción que te permite prácticamente no tener que abrir Photoshop. Y a mí personalmente me encantaría que fuera así, porque me parece que es un software descomunalmente potente y creo que a nivel de gestión de color, al menos los que tenemos Fujifilm, lo notamos muchísimo también en el enfoque de las imágenes, creo que no tiene rival. O sea, ves las imágenes y la posibilidad que tienes de modificar los tonos, la luminancia, de equilibrar los colores, creo que es sencillamente genial. Fijaros cómo quedaría la imagen original, una de ellas, por ejemplo, la que está a medio camino entre estar bien expuesta para las altas luces y bien expuesta para las sombras, y la fotografía final a la derecha. Una imagen en donde tenemos totalmente detalle en la cortina, donde hemos hecho correcciones de color, donde hemos mejorado un poco las perspectivas de la fotografía y lo hemos hecho en muy poco tiempo, realmente en muy pocos minutos. Déjame en los comentarios si eres usuario de Capture One 20 o 21 y este tipo de modificaciones son importantes para ti, hasta el punto de pensar en actualizar a la nueva versión, o si realmente te vas a quedar con la versión que tienes algún tiempito más hasta que salga una nueva que tenga algún tipo de novedades que realmente sí te hagan dar el salto, y sobre todo dime cuáles son esas novedades, que tengo muchísima curiosidad. Os estoy leyendo. Chao.